Muy bien. Hablamos de la forma más elevada de amor, ¿no? Y si nosotros tenemos que hablar de la forma más elevada de amor, la Biblia lo define con una palabra. La palabra es ágape. Ustedes saben, la Biblia en el griego tiene algunas palabras para definir amor. En griego sería ágape, eros y filos. Son tres clases diferentes de amor. Ahora, el amor que habla y el amor que estamos hablando acá y que se desarrolla en Gálatas 5:22, del cual habla Pablo, es el amor ágape. Y como dije al principio, el amor ágape no tiene nada que ver con los sentimientos. El amor ágape es más una decisión. Cuando Dios dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, es la decisión de Dios de amarnos. Y nosotros todos los días tomamos la decisión de amar, por ejemplo, a Dios más o muchas veces de amarlo menos. Ahora, el amor ágape significa amor también. Esa palabra, a veces nosotros tenemos la palabra y se define con algunos conceptos, pero en griego se define con muchas ideas. El amor ágape significa amor incondicional, la clase de amor que Dios muestra a la humanidad. El corazón de esa palabra, del amor ágape, es sacrificio. No es un amor impulsivo o súbito, como hoy, por ejemplo, el mundo manifiesta. Dice, yo amo a esta persona y de repente la amo y le entrego todo. No, así no es el amor impulsivo, no es súbito. El amor ágape, la idea es un amor que razona, un amor que valora, un amor que considera el precio. Cuando Cristo vino y se dio por nosotros, consideró el precio, el sacrificio que tenía que ver. El amor ágape es la clase más alta de amor que todos deseamos recibir, pero muy poco estamos dispuestos a dar. Ahora, si yo tuviera que ilustrar el amor ágape, hoy no lo ilustraríamos con los cuentos, por ejemplo, de Disney de la antigüedad, como La Cenicienta. Hoy, por ejemplo, la forma mejor de ilustrar el amor ágape sería con la historia de La Bella y la Bestia. Yo no sé cuántos han visto la película, pero me imagino que muchos han visto la película. Pero si ustedes van a la historia de ese escritor, lo que hace es lo siguiente. Tal vez conocemos la clase de amor que describe: un príncipe que se ha vuelto horrible, porque no quiso tener una pequeña demostración de hospedaje hacia una hada. ¿Y el hada qué hace? El hada, que es un cuento, ¿no es cierto? Sabemos que es una historia que no es verdad. El hada lo que hace es castigarlo al príncipe y transformarlo en una cosa que es horrible, que se esconde para mostrar su fealdad. Ahora, la bestia se esconde de los demás y su autor describe a este ser que debe ser amado sin ser digno, sin belleza, un ser que es egoísta y con mal carácter. Y saben, La Bella y la Bestia muestra realmente cómo Dios nos amó a nosotros sin ser dignos, teniendo un mal carácter, siendo realmente por nuestros pecados horribles a Dios, pero Dios eligió amarnos. Y ese es el concepto de la palabra ágape. Ahora, la mejor manera de definir el amor ágape es expresar el amor sin esperar nada a cambio. Y saben, cuando los creyentes aprendemos a amar así, amar sin esperar nada a cambio, amar a mi hermano, amar a mi hermana, amar a mi esposo, amar al pastor, amar al vecino sin esperar nada a cambio. Me acuerdo una vez un cristiano me contó de que él tenía graves conflictos con su vecino y dijo, no sabía qué hacer porque él había hecho algo que a mí no me había gustado. Él tenía una cerca o un fence y él la había comprado y la había pagado, pero este vecino agarró, tomó la parte y se la puso de su lado en su propiedad y no se lo podía perdonar, me contaba. Y realmente llegué a tener tanto odio por este hombre. Pero dice, un día yo me enfermé, tuve pulmonía, me agarró uno de esos fríos que se agarra ahí en North Carolina y dice, quise ir a cortar el pasto y cuando arranqué la máquina me había olvidado que no le había puesto aceite y se me terminó fundiendo.
Y dice, para el colmo, cuando voy a guardar la máquina de cortar el césped, la máquina de cortar la grama, dice, me ve el vecino. Y pensé, este se estará burlando dentro mío. Guardé la máquina y me fui enojado para adentro. Cuando dice, cuando me levanto el otro día, escucho una máquina de cortar el césped, muy cerca de mi casa. Entre las ventanas corro la cortina y miro, era el vecino que me estaba cortando el césped. Y dice, no se lo quería ni contar a mi esposa. Lo único que pensé es, ¿qué está haciendo este hombre? Y salí afuera y me dijo, solamente quería mostrarte el deseo de un buen vecino. Y se fue y me encerré en el baño, sin que mis hijos se dieran cuenta, dice, y me puse a llorar. Y le pedí perdón a Dios, dice. Porque yo, siendo creyente, nunca había tenido una demostración de amor. Y este vecino me mostró su amor. Yo cuando me lo contaba, yo muchas veces había ido a su casa y había visto, y me dijo, ora por mi vecino porque él no conoce a Cristo. Y dice, me puse a pensar, ¿qué forma tengo yo de mostrar el amor de los otros? El amor de Dios es aquel que se muestra haciendo cosas sin esperar nada a cambio. Es el mejor amor para Dios, es el mejor amor para la esposa. Recién yo veía la ofrenda, ¿no? La ofrenda es parte, y no con esto no es que el pastor me dijo nada, no con esto quiero manipular nada. Ustedes saben, a veces nosotros somos muy susceptibles cuando se habla del diezmo, pero la ofrenda es parte del amor que nosotros podemos mostrar al Señor. Y no se lo damos a la iglesia aunque sabemos que la iglesia lo necesita. No se lo damos al pastor aunque sabemos que el pastor necesita, y no me ha dicho nada el pastor, no quiera que... No se lo damos al edificio aunque sabemos que el edificio necesita mantenimiento. El diezmo, la ofrenda, se lo tenemos que dar en amor al Señor, porque el Señor nos da el 100% de lo que nosotros ganamos y tenemos. Por eso es tan importante darle al Señor y tratar de darle cada vez más. Un creyente una vez me dijo, yo no ofrendo porque no sé qué hacen con el dinero en la ofrenda. Estás equivocado, le estás ofrendando a la persona equivocada. Vos tenés que darle tu dinero al Señor. Y si las personas no lo administran bien, por supuesto, si ya hay un ejemplo mal de administración, pero tu deseo tiene que ser dárselo al Señor, no al pastor, no a la iglesia, aunque lo necesiten, no al ministerio, no a las personas, no al misionero, se lo das al Señor. Y saben, ofrendar, diezmar, es más fácil cuando uno se lo da en amor al Señor y dice, Señor, yo te amo, como un sacrificio. Y eso es lo que enseñaba Pablo. Pero ustedes saben que amar también a Dios es... A ver, el amar es un mandamiento. Y la Biblia describe que es un mandamiento. Juan capítulo 13, versículo 34. Un adolescente una vez me dijo lo siguiente. El amor es un sentimiento que poseemos cuando sentimos que lo poseemos y que nunca antes lo hemos experimentado. Recuerden, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. La Biblia no lo describe así como un sentimiento, lo describe como un mandamiento. Y cuando lo describe como un mandamiento, no es una opción que el creyente pueda tomar o no, de amar. Nosotros tuvimos en el campamento, cuando estábamos en Palabra de Vida, un matrimonio que llegó a punto y le dijeron, nosotros vinimos acá como la última cosa que vamos a hacer para salvar el matrimonio. Recibieron a Cristo, después empezaron un discipulado, conocieron al Señor más en la iglesia y después de unos años en la iglesia vinieron a estudiar la Palabra de Vida. Después de Palabra de Vida empezaron a ser pastores. Pero cuando llegaron al campamento, los dos estaban a punto de divorciarse. El misionero, un día estábamos hablando y me dijo, ¿vos conocías mi testimonio? Y me lo contó, estábamos ahí en tal cosa. Digo, quiero decirte una cosa. Desde que yo conocí a Cristo, yo tomé la decisión de amar a mi esposa. Y jamás me volví atrás. Y aunque estaba a punto de separarme, Dios me dio el poder, la fuerza para amar a mi esposa a pesar de las cosas, a pesar de las diferencias, a pesar de las situaciones.
El amor es una decisión que cada uno de nosotros tenemos. Y Dios lo dice, es un mandamiento, no una opción. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Juan 13:34. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento. Fíjense, Dios es claro, no es el mandamiento del pastor, del anciano, de la iglesia, del ministerio, no es la filosofía de este mundo, ni la cultura de este mundo, no es lo que te dice Facebook o lo que te dice Twitter, no es lo que dice el actor o el comediante, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la medida del amor de Dios que nosotros tenemos que manifestar a otros, sin esperar nada a cambio. Un amor que realmente razona, valora y considera el precio. Ese es el amor que nosotros tenemos que dar. ¿Saben? El amor también es parte de nuestro testimonio. El creyente cuando ama está mostrando un testimonio de Cristo y su amor, porque somos canales del amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cristo lo dice. Cuando usted manifiesta el amor de Dios, es la mejor forma de decir, yo soy discipulado por el Maestro. Cuando nos falta amor, cuando nos tiramos atrás con el amor, estamos diciendo, yo no estoy siguiendo al Maestro. Dios, Cristo, nunca quiso que nosotros fuéramos solamente creyentes, quiere que seamos discípulos, pero la diferencia entre un creyente y un discípulo, aquel que está siguiendo al Maestro, es aquel que está constantemente amando sin recibir nada a cambio. Ahí dice el versículo, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El mundo nos está observando, el mundo te está observando la iglesia. Saben, a veces podemos haber pasado tiempo sin amar a las personas, pero este puede ser el día donde cambiamos y digamos, este puede ser el año donde digamos, yo quiero amar a mis hermanos, quiero manifestar más mi amor al pastor, quiero manifestar más mi amor a la esposa. Ahora viene Valentine. A veces no hace falta la gran demostración de las cosas, sino los pequeños detalles. Demostrarle a la esposa, vos sos alguien especial para mí, a veces simplemente con las palabras que decimos. Es el mejor balance en que le podés hacer a tu esposa. Decirle diariamente cuánto la amás, lo especial que es. Y tal vez muchos lo hacen, pero a veces muchos días pasan, días sin agradecerle, sin decirle gracias por todo lo que haces. Cada persona, aún por ejemplo en el matrimonio, aún a los hijos, cuánto necesitan que le digamos que los amamos. Ustedes como yo dejaron tal vez su país, su raíz, su lugar, su ciudad, y tal vez en muchos momentos te encontraste solo. Y saben, hay personas que están en este mundo solas. Nosotros tenemos 2 idiomas, y después voy a hablar un poquito más de eso, pero hay 2 idiomas donde más las personas se suicidan: japonés y alemán. Son 2 culturas que tienen muchísimo, pero saben, les hace falta el amor de Dios, muy lejos de Dios, donde no perciben el amor de Dios. La iglesia es la mejor fábrica de amadores a personas sin Cristo. ¿Saben? Hay personas que solamente a veces entran al chat, abrir el corazón y decir, necesito que alguien me escuche y que me diga, Dios te ama. Hay personas deprimidas que a veces lo único que necesitan es escuchar, Dios te ama. Muchas veces personas en problemas, en situaciones difíciles, en problemas a veces de divorcio, problemas con situaciones con los hijos. Los otros días mi esposa tuvo una persona que entró y empezó el chat a las 8:43 y terminaste el chat a las 11:50. Estaba en una iglesia, pero saben, había ido a la iglesia mucho tiempo, pero no conocía el amor de Dios. Usted, hermano, usted, hermana, usted es el canal de amor a las personas que están. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es mi problema? Para mí también muchas veces ha sido mi problema. A veces nosotros tenemos el amor, como vieron esas bolas de cristal, y lo tenemos encerrado acá, y decidimos dárselo a una persona, a un hijo, a un esposo,
a una esposa, a una suegra, a un hermano en Cristo, pero esa persona viene y te lo clava. Entonces automáticamente como seres humanos lo mantemos vuelta adentro. Y volvemos a otra persona y digo, bueno, voy a intentar con el pastor. Y el pastor me dijo algo y otra vez fui herido y lo vuelvo a guardar. El amor de Dios significa también riesgo. Riesgo sin esperar nada a cambio. Darle sin esperar que la persona a veces sea la expectativa que vos tenés. A veces nosotros amamos, pero decimos, bueno, yo tengo esta expectativa. Vengo a esta iglesia, hermano, como me dijo un hermano el otro día por el chat también. Yo no voy a esa iglesia donde las personas me dan nada más que lo que les sobra. Yo le dije, hermana, ¿cuánto vos estás dando para esa iglesia? ¿Cuánto estás asistiendo? ¿Cuánto estás ofrendando? ¿Cuánto has abierto tu hogar para recibir a otros hermanos de la iglesia? No, no hago nada de eso. Entonces, ¿por qué demandás? Nuestro amor egoísta muchas veces demanda y pide derechos. El amor de Dios da. Y fíjense cómo dio Cristo. Cristo sacó su amor y lo dio. No importa cuando vos lo despreciaste, yo lo desprecié. Dios lo dio. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a darlo. No importa que muchas veces los lastiman, porque en cierta forma no nos lastiman a nosotros. Es como cuando nosotros estudiábamos y predicábamos del amor de Dios. Había personas que vos les entregabas el folleto y te lo tiraban ahí, te decían, yo no quiero saber de eso. Personas que se levantaban y hablaban acerca y decían, pum, pum, después tengo que levantar el folleto y decían, papá me dice, ¿por qué? Había personas que íbamos en el colectivo y no querían saber absolutamente nada de Dios. Pero ¿sabes? Habían personas que atendían y escuchaban. El amor, que cuando mostrás el amor de Dios muchas veces va a ser despreciado, pero no importa. ¿Saben por qué? Porque Dios y el Espíritu Santo nos da valor, dominio propio, coraje para que nosotros podamos manifestar eso. El hermano me contaba, ¿no? Amar también a las personas es golpear a veces la puerta de la casa, visitar al hermano. Muchas veces nosotros también íbamos a golpear la puerta de la casa y a veces te tiraron la puerta por la cara. Pero muchas veces abrían la puerta de la tráiler, del corazón y recibían a Cristo. Nosotros una vez empezamos en una iglesia allí y el hermano me pidió, ¿puedes venir a golpear puerta con nosotros? Vamos. Y fui con mi hijo y habían 5 en una tráiler. Entonces mi hijo me miraba, ¿vamos o no vamos? Vamos, vamos, y empezamos a repartir folletos. Y empezamos a dar el folleto y le digo, muchachos, ¿tienen 5 minutos? Si no estaban haciendo nada. Entonces agarraron y empecé a predicar el evangelio. Y les prediqué el evangelio. Mi hijo, ¿sabe lo que me decía? Cuando vos empezaste a hablar del amor de Dios y del perdón de pecados, sus caras cambiaron, sus corazones cambiaron, hasta que los 5 recibieron a Cristo y los 5 pasaron a ser miembros de la iglesia. Pero si usted no tiene el coraje que el Espíritu Santo le da, es muy difícil a veces compartir el amor de Dios y darlo a personas que te lo van a despreciar. Pero el amor, recuerde, no es una opción, es una orden. Tenés que amar. Eso es lo que dice Cristo, debes amar. Cristo manifestó su amor hasta cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerdan con el discípulo amado? Por eso se llamaba el discípulo amado. Le mostró el amor hasta el último momento y le dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Le estaba mostrando el amor que tenía y no lo descuidó. Nosotros muchas veces mostramos el amor y van a haber personas que te descuidan, que descuidan la iglesia, que no les importa la iglesia, no les importan los hermanos. Pero a pesar de eso hay que amar, hay que amar, hay que llamar, hay que golpear, hay que hacer texto, hay que... El amor también es algo que tenemos que manifestar, pero no simplemente diciendo, bueno, este hermano no quiere venir a la iglesia, lo dejo ahí que se pudra. Eso no es amor. Voy, golpeo, busco, insisto. ¿Así hace el amor o no hace así Dios con nosotros? ¿Cuántas oportunidades nos dan? Yo tuve un alumno acá en Carolina del Norte que él era salvadoreño y él, ustedes lo veían y servía para guardaespaldas. Tremendo, Boris se llamaba, tremendo hombre. El que lo ganó fue un hombre que por la gracia del Señor ya es misionero, pero no medía más de 1,20 metros. Pero un día, dice él, yo me encontré con este Goliat allí en un lugar de departamento y no sabía si entrar o salir cuando lo vi.
pero le empecé a hablar del amor de Dios. Él recibió a Cristo, lo discipuló, lo ganó, lo trajo a la iglesia. Este muchacho hoy es un misionero, se volvió al Salvador y es misionero allá. Con él salíamos a testificar en los flea market. Claro, yo me ponía detrás de él, y entonces todos le acercaban los folletos. Él se ponía ahí y decía, Dios te ama, y tú. Y él hablaba los dos idiomas, pero bastante bien. Y entonces le daba a los americanos, a los hispanos, a todos, le mostraba el amor. Y él me decía, yo nunca quiero dejar de venir al flea market, porque quiero manifestar el amor de Dios a otros. Y saben, tenía muy poco tiempo de creyente. Ahora, si hay algo que el creyente tiene que distinguirse es por el amor, y realmente tenemos que manifestarlo. Tiene que ser parte de nuestro corazón. No es seguir tu corazón. El mundo cambia esto y dice, seguí tu corazón. Dios dice, no. Conoce a Dios, ve las características de su amor y aplicarlas. Pero también, ahora, ¿cómo podemos llegar a manifestar todo esto? Y voy rapidito en esta parte. Primero y principal, vamos a llegar a desarrollarlo viendo que el amor de Dios es una dádiva de Dios, ¿no? Ahora sí. El amor de Dios es una dádiva y que todos necesitamos practicar un amor genuino. Hablé mucho de eso, ¿no? Poner el amor genuino por otros. Fíjense lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio de olor fragante a Dios. Solo cuando entendemos cuánto Dios nos amó es que podemos llegar a amar de la misma forma. Y acá Pablo es bien claro, no solamente dice imitar, sino andar. Una persona puede imitar, pero otra cosa es muy diferente a andar. Es como la idea de caminar, es la idea de algo que sigue continuamente. Ahora, todas las ideas que da después dice ofrenda, sacrificio, olor fragante. Habla de entrega, no de recibir. Ese es el amor de Dios que vive entregando. Y el creyente tiene que vivir entregando y cediendo derechos. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el tráfico, en cualquier modo. A veces, muchas veces en tu propio trabajo. Pero no solamente necesitamos practicar un amor genuino, sino también... Necesitamos practicar un amor genuino, sino también necesitamos reflexionar en el amor de Dios por nuestras vidas. Bueno, ahí básicamente lo vimos. Pero si hay algo que tenemos que notar del amor de Dios es que Dios nos pide que nos arriesguemos, que perdamos el miedo de amar a otros, y ese tipo nos habla de un amor sacrificial. Si uno quiere poner algo y demostrar, es el amor que se sacrifica. Una vez, un hijo acá que mandaba el dinero a sus padres, él me dijo, ¿no? Yo me quiero sacrificar para mis padres. Yo le dije, ¿y por qué me decís eso? Porque le mando aproximadamente el 50% de mi salario. Y dice, les doy hasta que me duela. Yo me quedé, ¿cómo es eso? Me duele muchas veces darlo. Me duele mandarles esta cantidad. Pero amo tanto a mis padres. Les construyó todo, les hizo todo. Los padres no conocían a Cristo, pero por el amor de ese hijo comenzaron a ir a la iglesia. Y él dijo, aunque me dolía lo que daba, el amor que manifesté lo hizo conocer el amor de Dios. Y a veces, hermanos, el amor de Dios se manifiesta con el sacrificio que hacemos por los otros. Y no solamente dando, sino también cediendo, y lo que decía recién, ¿no? Necesitamos también aprender a amar lo más difícil, a nuestros enemigos. ¿Tenés algún enemigo? Y saben, nosotros tenemos una ayuda que es básicamente para ayudar a los enemigos, para ayudar a cambiar esas cosas. A veces en la iglesia se puede hacer, en los ministerios se pueden hacer. Mateo 5, 43 al 45 dice, oíste que fue dicho, gracias, oíste que fue dicho, Mateo 5, 43 al 45, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Y fíjense, esa tiene que ser la reacción del creyente frente al enemigo. A veces nosotros maldecimos al enemigo cuando Cristo nos dice bendecid. La palabra bendecir significa básicamente tratar con amor, cortesía y amabilidad. ¿Se acuerdan como la historia que le estaba contando del vecino? El vecino, sin ser cristiano, le mostró el amor a este que era cristiano, cuando debería ser al revés. Nosotros, si hay algo que tenemos que hacer, es aprender a bendecir a aquellos que muchas veces nos persiguen. Aquí también dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. Jesús oró desde la cruz por aquellos enemigos que le estaban crucificando. Ni vos ni yo hemos sido crucificados por nuestros enemigos. Tenemos que aprender a orar por ellos y orar por esa persona, arrodillarte y decirle, Señor, muchas veces yo también he estado en la iglesia y a veces los pastores tienen enemigos en la iglesia. Me acuerdo de un pastor que me contaba una vez, con los ojos llorando, dice, llegué 5 minutos tarde a una reunión de iglesia y esta hermana se levantó y me dijo, pastor, es una falta de respeto, pastor, hemos estado esperándolo acá 5 minutos, Luis, me agarró un accidente en la ruta, me tuvo el tráfico, pero te digo, dice, en ese momento me dio una reacción y después después de la reunión de iglesia tenía que predicar. ¿Con qué corazón iba a predicar? Pero me fui a la oficinita, me arrodillé y le dije, Señor, tengo que cambiar esto. Oro por la hermana María, le voy a poner el nombre. Voy a orar por la hermana María, que tú la cambies, que tú la ayudes, Señor, que pueda cambiar su corazón, su carácter. Y quiero predicar con la libertad y el amor de Dios aún a la hermana María. Terminó la reunión, él hizo la invitación. La primera que vino al altar fue la hermana María. Y cuando terminó la reunión, el pastor se acercó y le dijo, hermana María, ¿por qué puedo orar por vos? Orá para que yo sea más humilde y pueda decirte, pastor, perdón por mi reacción. A veces hay cosas que suceden, que Dios puede hacer suceder en el corazón cuando vos orás y dependes del Señor. Hay un enemigo en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Orá por esa persona. Cambiar tu corazón, cambiar tus reacciones, cambiar tu forma de mostrar amor. A ver cómo muestro el amor. Ustedes saben, a veces al principio, cuando uno llega a este país, yo trabajo entre americanos y nosotros nos saludamos, los argentinos para cómo nos saludamos a veces hasta con un beso. Diría la Andresina, hasta con un beso nos saludamos y uno nos mira y nos dice, hoy te miran más raro. Entonces llegamos a Estados Unidos ahí trabajando y algunos hoy pasaban, buenos días. Pasaba segundo, buenos días. Yo tenía un amigo que era venezolano y entonces él me decía, estos gringos yo no los saludo más. Están todos congelados porque los saludás y ninguno te responde. Y yo le decía, bueno, tenemos que aprender a mostrar el amor. Un día uno de ellos, que nunca nos saludaba, se le rompió el auto en el estacionamiento. El único que quedaba en el estacionamiento era, vamos a hablar así, el gringo y el venezolano. Y dice, ¿sabe qué? El gringo vino, se humilló y me dijo, ¿me podés prestar los cables y me das batería que no me arranque el auto? Dice, le di los cables, le puse la batería y lo abracé y él ya sabía inglés, le dijo, hermano, lo único que quiero decirte es lo siguiente, que cuando yo te salude me digas buenos días. Y ahí hermano todos los días me decía buenos días. Él era un ingeniero, ¿no? Y ahora siempre que nos ve en la cocina a nosotros, él nos dice en español, buenos días, hola. Ahora muchas veces no podemos pretender cosas de otras personas si nosotros no también tenemos gestos de amor. Tengo un amigo, un compañero de trabajo chino, y él quiere aprender el español. Resulta que él es uno de los más demostrativos de amor. Muchas veces él está cocinando algo y ustedes saben, generalmente le gusta mucho el arroz. Entonces yo vengo a veces y le digo en español, qué ganas de comer arroz.
te doy hermano. Y él me dice en inglés, te doy hermano la mitad, te doy hermano la mitad. No. Un hermano que es hondureño, locutor, él agarró y le dijo un día, te quiero enseñar una frase en español. Y dice, ¿cuál es esa frase? Una frase que le podés decir a tu esposa, pero también se la podés decir a muchas personas que somos hermanos en Cristo. ¿Cuál es la frase? Te quiero mucho. Entonces ustedes lo ven al chino, nosotros le digo al chino, se llama Moisés, porque tiene un nombre pero más difícil, nosotros se llama Moisés. Entonces él te ve y te dice, te quiero mucho, pero te cambia día. A veces nosotros llegamos y él te dice, hola, te quiero mucho. Ahora, ¿saben? A veces el amor mejor demostrado es con las palabras. Y a veces nosotros no podemos pretender que personas nos amen, porque nosotros a veces también somos difíciles de amar. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, oramos por los que nos ultrajan, aprendemos a amar a nuestros enemigos. Y termino con esto, ¿no? Cuando usted ama a su enemigo, ¿sabe a quién se parece? ¿A quién se parece? Dígame usted. Cristo. Y sabe, la iglesia de Cristo más que nunca necesita mostrar el amor de Cristo. No hay mejor manera de llegar a este mundo. Por esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Yo quiero desafiarte, hermano, hermana, a que hagas como Moisés. Aprendas a decir, te amo mucho. Te amo mucho. Pastor, te amo mucho. A tu esposa, no sabes cuánto te amo, cuánto te valoro. No sé, hay personas, jóvenes, adolescentes, que necesitan que nosotros tenemos una palabra para cada año. La palabra del año pasado, ¿saben cuál fue? Seamos directamente amorosos en acciones. Pero la palabra era amoroso, pero venía con la frase en acciones, no en sentimientos, porque somos muchas veces de amar, sentir, decir, mi esposa sabe cuánto la amo, pero ¿cuántas veces se lo digo? El pastor sabe cuánto, pero ¿cuántas veces se lo manifiesto? Pastor, no sabe cuánto te valoro, cuánto te amo. Te amo, hermano, te amo, hermana, te valoro mucho. Te pueden